Bonitos días. Si quieres saber todo acerca de los accidentes de trabajo, este video es para ti. Te saluda Ninfa Vega de Escuela Eje, la primer escuela virtual de formación estratégica en temas de seguridad y salud en el trabajo. Así que entremos en materia de una vez. Vamos a desarrollar varios aspectos, a mi modo de ver, los más fundamentales sobre accidentes de trabajo. Y obviamente tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es un accidente de trabajo? Yo no te voy a recitar la definición que muy seguramente conoces. A lo que quiero ir es a profundizar en los 4 aspectos claves que te van a permitir saber si ese episodio, esa situación es o no es accidente de trabajo. Y es que para que se le considere debe cumplir con 4 grandes características. La primera, es un suceso no planificado, es un suceso repentino que sale de la nada. Segundo, se puede presentar por ocasión o por causa del trabajo, es decir, está directamente relacionado con mi labor dentro de la organización o también por directrices de mi jefe inmediato. Tercera característica, se produce independientemente del lugar o el horario de trabajo. Y pasa mucho cuando, por ejemplo, estoy por fuera de mi jornada de trabajo, pero sigo laborando para la empresa. O cuando tengo la instrucción de mi jefe inmediato para realizar una labor que no está directamente relacionada con mi cargo, pero que por ese nivel de supervisión y por ese nivel de subordinación que tienen sobre mí, yo termino ejecutando. Y cuarto, que me parece muy importante, genera algún tipo de consecuencia, ya sea una lesión orgánica, una perturbación en mi estado emocional o también puede ocasionar una invalidez total o parcial resultado de ese evento. Cuando se dan esas condiciones, entonces estamos hablando de un accidente de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de accidentes de trabajo? Para la normatividad actual estamos hablando de 3 tipos. Existen los accidentes leves, los graves y los fatales, es decir, que terminan con la muerte del trabajador. Pero para el caso de Colombia existe un proyecto de modificación a todo lo que tiene que ver con la investigación de los accidentes que está contemplando una posible 4ª categoría y corresponde a los accidentes incapacitantes, es decir, aquellos que generan obviamente la suspensión de labores por parte del trabajador a causa de esa condición provocada como consecuencia de ese evento que en este caso es el accidente. Tercero, ¿cuál es el paso correcto para gestionar desde el principio hasta el final cualquier tipo de accidentes de trabajo? Así que toma nota. Primero, la atención de la víctima, del trabajador. Eso es lo primero que tenemos que garantizar. Ya sea porque la empresa a través de sus brigadistas presta esos primeros auxilios, esos auxilios iniciales, o porque haga una remisión inmediata a un centro de salud cercano donde puedan prestarle la atención que ese trabajador requiere. Naturalmente, esto no aplica para todos los accidentes, dependerá de la severidad de cada caso, pero siempre, siempre, siempre se tiene que garantizar que la empresa está preparada para entregar esos primeros auxilios, esos auxilios vitales, mientras se evalúa la condición del trabajador y se decide si se requiere o no el traslado a un centro médico asistencial. Cuando ya hemos garantizado la atención, continuamos con el segundo punto, que es el reporte, y esto aplica en el caso de Colombia, porque no todos los países tienen aseguradoras de riesgos, pero en el caso nuestro aplica. Entonces lo que hacemos es el reporte inmediato a la aseguradora de riesgos para 2 cosas importantes. Lo primero, para que la aseguradora en muchos de los casos nos diga a qué institución de salud debemos remitir en caso de que sea necesario. Porque la cobertura de cada ARL depende de los convenios que ellas internamente tienen con la red hospitalaria o con la red de atención hospitalaria. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque a veces por la premura, por el miedo en el momento del evento,
terminamos llevando al trabajador a cualquier lugar y lamentablemente han habido experiencias en las cuales en ese centro de salud les dicen qué pena, pero o no tenemos cobertura o no tenemos convenio con esa ARL o esa no es nuestra especialidad. Entonces, por eso es tan importante que desde la ARL te direccione a qué lugar ir. Y lo segundo, obviamente, para que la ARL active esa responsabilidad de prestaciones económicas por todo lo que pueda pasar en la atención que ese trabajador requiere. Entonces, paso 1, la atención. Paso 2, el reporte. Paso 3, ya entonces garantizamos la atención, ya lo reportamos, ahora vamos al proceso de investigación del accidente, que a mi modo de ver es uno de los aspectos más complejos. ¿Por qué? Porque la investigación adecuada de ese evento tiene en total 11 pasos y tenemos que garantizar que cada uno de esos pasos se ejecuten de manera correcta. Si quieres profundizar en esos pasos, te invito para que te matricules en nuestro próximo taller presencial que vamos a estar haciendo en próximos días. Te dejo toda la información aquí abajo o en www.escuelaeje.com. Allí también vas a poder consultar en qué fecha, en qué lugar se va a realizar este taller. En este taller, que dura 3 horas, voy a profundizar en el paso a paso correcto para investigar cualquier tipo de accidente, pero vamos a hacer énfasis en accidentes graves y accidentes mortales. Muy bien. Luego de la investigación, una muy buena investigación te tiene que generar como empresa un plan de trabajo. Y finalmente está el cierre de toda la gestión. Y ese cierre se da cuando ese plan de trabajo sea implementado y se ha garantizado que las causas básicas que ocasionaron el accidente no se van a volver a repetir porque la empresa ha tomado los controles, los correctivos necesarios para que esa situación no se vuelva a manifestar. Vamos a hablar ahora de las causas. Entonces, para poder entender las causas, hay que entender que existen distintos enfoques teóricos. Existen realmente dos grandes corrientes. La primera corriente teórica dice que el responsable de que se provoque un accidente casi siempre es el comportamiento inseguro. Si analizamos esta teoría, entonces esta teoría nos dice que los accidentes se presentan por unicausalidad. Revisando teorías, encontramos, por ejemplo, la pirámide de los accidentes, en donde se plantea que el 88% de los accidentes son en su mayoría provocados por actos inseguros. Si esa es la teoría en la cual tú crees, que yo espero que no, entonces vas casi que siempre a responsabilizar al trabajador porque cometió un acto inseguro y porque finalmente provocó ese accidente. Digo que espero que no, porque ya la ciencia ha revelado que para que se pueda manifestar un accidente de trabajo, se tienen que presentar, se tienen que gestar en ese mismo momento, modo, lugar, tiempo y espacio, distintas causas. Entonces quiero aquí que tengas en cuenta que esa segunda corriente habla de que las causas son multicausales. Un accidente de trabajo se puede presentar por el estado de los equipos, el uso o el material de los elementos de protección personal, el riesgo como tal de la tarea, obviamente el comportamiento del trabajador, el estilo de liderazgo, las condiciones del ambiente o las condiciones de gestión de esos riesgos por parte de la organización. Ahora bien, casi que independientemente no. Si te vas por la corriente de entender que los accidentes se provocan por unos asuntos de multicausalidad, entonces va a ser mucho más fácil comprender para ti que existen dos causas raíces, unas causas llamadas causas básicas y otras causas llamadas causas inmediatas. La causa inmediata es lo que tú ves ahí en el momento del accidente. Ejemplo, el trabajador no estaba utilizando correctamente los sobrepesos. El trabajador asumió un comportamiento inseguro. El elemento con el que estaba trabajando, que era una escalera,
estaba en mal estado. Eso es lo que tú ves en el momento. Pero el problema de esto es que esa no necesariamente es la causa raíz que provocó el evento. Y si tú te quedas haciendo intervención en esas causas inmediatas, lo que va a pasar es que esa situación se va a seguir presentando. Te voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana para que esto sea mucho más fácil de entender. Supongamos que tú me dices, Ninfa, tengo problemas de peso. Y entonces yo te digo, ven, vamos a solucionarlo muy fácil. Como vas a este almacén y no encuentras talla para tu peso, entonces vete para el almacén de Gordita Sexy. Allá vas a encontrar todas las tallas y no te vas a sentir incómoda y vas a mejorar ese problema y es que no encuentras ropa que ponerte. Si yo digo, mi problema es que no encuentro ropa que ponerme y tú estás pensando que la causa es que yo estoy asistiendo a comprar ropa al almacén equivocado, la solución que me estás dando, quiero preguntarte a ti, ¿genera solución real para ese problema? ¿Cierto que no? No. ¿Por qué? Porque el problema del sobrepeso no va a desaparecer porque yo consiga ropa para mi talla. El problema va a desaparecer cuando yo me pregunte cuáles son esas causas básicas que están generando en ti el sobrepeso. Entonces tú me podrías decir, Ninfa, la causa no es que yo no encuentre talla. La causa de mi problema es que estoy en sobrepeso. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué estás en sobrepeso? Entonces estoy en sobrepeso porque tengo una vida sedentaria, porque estoy comiendo mucho más de lo que mi cuerpo necesita, porque no me estoy alimentando sanamente. Entonces mira que es muy distinto intervenir esas causas básicas que están provocando ese problema y no disfrazarlas simplemente creyendo que es un tema de ropa, que es un tema de talla. Esa misma situación pasa en los accidentes de trabajo. Por eso es tan importante que aprendas a identificar verdaderas causas básicas, porque de nada sirve hacer una lección aprendida, hacer un plan de intervención para un asunto que está equivocado desde su raíz. Y te voy a presentar un ejemplo para que esto sea más fácil de entender. Imaginémonos que un trabajador está cambiando las luminarias del techo. La iluminación la está arreglando. Está utilizando una escalera tijera, él está trabajando solo y ¡pum! Se cae. Entonces tú podrías decir, de primera observación, decir, hubo un comportamiento inseguro por parte del trabajador porque se subió a realizar una labor para la cual no estaba capacitado. Si tú colocas como causa principal del accidente el comportamiento inseguro, muy seguramente en el plan de intervención lo que tú vas a hacer como intervención es sensibilización, capacitación del trabajador para que se proteja, para que implemente comportamientos seguros, pero si no entendemos por qué ese comportamiento inseguro se produjo, muy seguramente lo que tú vas a generar es gastarle dinero a la empresa pero no solucionar el problema. Es posible que cuando tú profundizas en por qué ese trabajador asumió ese comportamiento inseguro, encuentres causales, como por ejemplo, estaba ejecutando una función demandada por su jefe inmediato, que le dijo, se sube ahí o se sube ahí porque hay que arreglar la luminaria. Entonces aquí estaríamos hablando de una causa completamente distinta y es el nivel de responsabilidad del jefe inmediato, es el nivel de compromiso de seguridad del jefe inmediato, es el establecimiento de protocolos de seguridad para las tareas de alto riesgo. Entonces la intervención sería completamente distinta. Un error que veo de manera frecuente en las empresas y en las investigaciones mal hechas es que justamente terminan concluyendo causas básicas, causas inmediatas, confundiéndolas como causas básicas. Y por eso es que los accidentes se siguen manifestando. Muy bien. Metodologías, que esto es una pregunta que siempre me hacen. Profe Ninfa, ¿cuáles son las metodologías para hacer investigaciones adecuadas de accidentes? Existen tantas metodologías como teorías de investigación de accidentes existen. Yo te voy a dar aquí una lista de las que yo en la vida real utilizo con mis clientes
y creo que aportan mucho más valor. Pero antes de contarte mi lista, quiero que recuerdes, por favor, que existen diferencias entre las metodologías de investigación de accidentes y los instrumentos de recolección de información. Una cosa es que tú establezcas, por ejemplo, que vas a hacer una espina de pescado, un cronograma de eventos, unos 5 porqués, un árbol de causas, un árbol de problemas o el método de las 4P. Esas que te acabo de mencionar son metodologías. La metodología básicamente lo que te dice es el paso a paso de cómo vas a llegar a esa causa básica. Pero de nada sirve que tú sigas una metodología sin tener en cuenta que existen instrumentos. Esas metodologías tienen que conversar con los instrumentos, porque de nada sirve que tú me digas, Ninfa, yo voy a utilizar los 5 porqués con el trabajador, pero desconozcas que existen instrumentos de recolección de información que pueden ser mucho más efectivos en un tipo de accidentes que en otros. Los instrumentos normalmente son entrevistas, observación, revisión documental, revisión de videos o registro fotográfico del evento si lo hubiese, revisión con los trabajadores de los controles que se tenían antes del evento. También se pueden hacer recolección material de los equipos, los elementos de protección personal y tomar muestras para poder saber cómo realmente intervino el ambiente, el control de la tarea, los EPPs, las instrucciones que se le dieron al trabajador en dicho evento. Desde mi experiencia siempre recomiendo que una buena investigación tenga una cosa que se llama triangulación. Triangulación es que yo aplico varios instrumentos en varios actores, puede ser el trabajador si se puede, el jefe inmediato, el coordinador de la tarea, los testigos, otros trabajadores, que te permita hacer saturación teórica. Saturación teórica significa que yo ya definitivamente comprobé que estas causas sí fueron las que provocaron ese accidente. Entonces es muy importante que aprendas no solamente una metodología, que aprendas al menos 2 o 3. Yo siempre aplico en la investigación 2 o 3. Me gusta mucho cronograma de eventos porque te permite relatar paso a paso, momento a momento, qué fue lo que pasó antes del evento. Me gustan los 5 porqués, hacerla sobre todo con los trabajadores y naturalmente me gusta o espina de pescado o árbol de problemas. Muy bien, vamos ya finalmente entonces a darte principales errores para que por favor no los cometas y los tengas muy presentes. 3 errores claves que no debes permitirte si eres el prevencionista, si eres el profesional de seguridad y salud que está haciendo ese proceso de investigación. 3 de muchos que existen. Primero, no tener claro que finalmente la investigación no la haces tú solamente, sino que tienes unos actores claves de la empresa que se deben involucrar. Un buen investigador de accidentes de trabajo siempre se apoya de información proporcionada por la empresa. Segundo, no tener claro una metodología para poder realizar el análisis de las causas. Yo te sugiero, vuélvete experto en al menos 2 metodologías. Tercero, no realizar triangulación de instrumentos, quedarte solamente con el relato o del trabajador o del jefe inmediato o del testigo y creer que solo un actor tiene la verdad de lo sucedido. Y te doy una ñapa. El cuarto gran error, considerar en el plan de trabajo que todos los controles, que todos los planes de mejoramiento van a estar encaminados a controles en la persona, como por ejemplo hacer una reinducción del proceso, describir un procedimiento o un protocolo o volver a capacitar al trabajador. Espero en este video haberte aportado muchísimo valor. Si te gustaría formarte conmigo en investigación de accidentes, te invito para que ingreses a www.escuelaeje.com. Allí tenemos un diplomado especializado en investigación de accidentes graves o mortales o leves. Tiene una duración de 120 horas
y allí realmente puedes aprender el paso a paso correcto para que no cometas errores, pero sobre todo para que identifiques causas básicas de manera correcta que te ayuden a prevenir que ese evento nuevamente se vuelva a presentar. Nos vemos entonces o en el diplomado virtual de 120 horas o en el taller presencial que pronto estaremos desarrollando. Que tengas como siempre, es mi deseo para ti, el mejor de los días.